Juan Alejandro Salgado, presidente de la Cámara de la Construcción del Chaco. Hay un informe del Banco Mundial que habla sobre la infraestructura que está en colapso. ¿Cómo es el tema? Y bueno, en realidad ese informe, si bien la situación ahora empeoró a través de estos 2 últimos años, que inclusive faltó mantenimiento, ¿no es cierto? No solamente no se generó infraestructura nueva, sino que eh, faltó mucho mantenimiento en la ruta, como se ve en la ruta, no sé, que nos rodea, la autovía yendo a Safeña o que directamente parecen zonas de guerra. Em, Hay un déficit que ya viene de años para atrás de ejecución. Vos fíjate que tenemos solo 3.000 kilómetros de autovía en el país, sobre 40.000 kilómetros de rutas que generalmente están en mal estado, solo 3.000 kilómetros de autovía. Y las autovías que se hicieron en los últimos, yo te diría, 30 años son poquísimas. Y obviamente una autovía, del punto de vista de la seguridad vial, es importantísima porque evita el choque de frente. Con respecto a la red de agua, hasta yo me sorprendí del informe que de todas formas el ingeniero Damiani, que es el que escribió la nota, una persona de reconocida trayectoria, habla de 7 millones de personas sin agua potable, sin red de agua potable y con muy mala calidad de agua de perforaciones, con exceso de arsénico que obviamente disminuyen la expectativa de vida en Tema de salud. temas de salud. Lo mismo en las cloacas, o sea, 50% de la gente no tiene cloaca. Temas un poquito inconcebibles en el siglo XXI, ¿no? Y el informe habla de un 4 o un 6% del PDI que se necesita como para poder mantener la infraestructura, ¿no? Claro, generalmente se habla de 6 porque se piensa así, números grosos, 3% de mantenimiento y 3% de obras nuevas. Fíjate vos que el parque automotor aumentó 2 veces y media en 30 años. ¿Tá? Entonces lo que correspondería, ¿no es cierto?, es que a través de ese gran flujo de ingresos de impuestos que existe, a través de la venta de autos, a través de la venta de combustible, por lo menos se realice el mantenimiento. O sea, en los países desarrollados, el cobro de peaje se aplica en obras nuevas de infraestructura, no ya en obras viejas. En obras viejas, el mantenimiento se realiza con el cobro de impuestos. ¿Me explico? Y si se aplica peajes a la ruta, por lo menos que sea una duplicación de carretera, mínimo, ¿no es cierto? Si bien, aunque no sea una ruta nueva, una duplicación de carretera, pero cobrar todavía, después de más de 50 años, el peaje en el puente Chaco Corriente es una locura. Eso, una vez que se cubre el costo de la inversión, se utiliza y se cobra el peaje para otro puente, ¿no es cierto?, que mejore prestaciones, que disminuya el tiempo de circulación, etcétera. Pero realmente con los montos que se cobran no se sabe bien qué se puede hacer porque no se ve ninguna Luego mejora. decir que no se tiene que cobrar más peaje o destinarlo a un segundo puente. Y yo creo que sí, yo creo que sí. Además, no, por ejemplo, el peaje que se cobra en Magallanes, no sé específicamente a qué se destina, porque, insisto, la ruta de Resistencia a Magallanes en sentido ascendente está como si fuese dinamitada. Ahora, esto es un resultado de la falta de obras públicas. Y sí, es un resultado de la falta de inversión. Lo que pasa es que ya en este momento prácticamente el sector trata de hablar lo menos posible. En este caso, bueno, vos me llamaste y yo quise venir, por supuesto, pero ya los reclamos, si vos prestás atención, vienen de los sectores del campo, del sector productivo, porque imagínate vos el costo para un servicio de transporte con camiones, ¿no es cierto?, que está rompiendo cubierta permanentemente, con lo que valen las cubiertas, con lo que vale el tiempo, con lo que vale todo, o sea, Encarece los costos. por supuesto, por supuesto. ¿Y obras hay o no hay obras? Y yo creo que el 2025 hubo algo más de obras que el 2024, pero todavía seguimos en los 4.000 obreros registrados, que es un monto que está
digamos, entre un 30 y pico y un 50% de los valores que pudimos tener. Es un número bastante bajo, 4.000 obreros registrados, creo que no hace falta dar mucho más números. Entonces, bueno, la provincia también tiene un contexto de herencia, lo dijo el gobernador, ¿no es cierto?, en sus declaraciones, de más del 80% de los ingresos destinados Sueldo. a sueldo. O sea, lo dijo el gobernador, tiene un porcentaje muy bajo para administrar y no solamente, obviamente, están las obras, están los hospitales, o sea, un montón de gastos que tiene de funcionamiento todo el Estado, ¿no? Viviendas, ¿cómo ves el tema? Y viviendas, por ejemplo, ahora el gobierno está ayudando a un plan de viviendas que se haría digamos, financiamiento mixto, digamos así. O sea, parte del dinero obviamente lo invierte, digamos, y lo financia la gente, las empresas constructoras y el Estado. O sea, con esas tres patas se lograría un financiamiento aproximadamente a 6 años, ¿sí? O sea, 2 años, 2 años y medio para la entrega de la vivienda, 2 años posteriores financian las empresas y los últimos 2 el Estado. Entonces es una ayuda importante porque los bancos siguen sin aparecer y más aún para este tipo de emprendimientos, ¿no es cierto?, que son de pozo, digamos, o sea, que no son, digamos, o sea, el tema de hipoteca divisible, que era un sistema que se podía utilizar para unidades funcionales aún no creadas, todavía no se puede instrumentar, pero los bancos tienen muy poco dinero disponible y generalmente a tasas muy altas. Vos decís siguen sin aparecer los bancos, no hay crédito. En realidad, yo entiendo que el problema es que el Estado sigue tomando mucho dinero prestado de los bancos, entonces los bancos no tienen mucho dinero para prestar. El otro tema es que las tasas están muy altas. Creo que no solamente porque los bancos pretenden ganancias, sino porque también ellos necesitan hacer un pago de un interés alto para que la gente mantenga sus ahorros. Entonces todo eso hace un círculo de que al cobrar la alta la tasa de financiación, porque generalmente, por ejemplo, UVA más 12%, UVA ya incluye la inflación. Entonces 12% es una locura. En el mundo se presta al 4 o 5% para vivienda con una inflación del 2, ponele. O sea, la diferencia es un 2 o un 3. Acá estamos hablando de una diferencia de 12 más UVA, es una locura. Lo cual en un crédito a largo plazo hace que la cuota se torne inalcanzable, ¿no es Se cierto? puede pagar. Sí. ¿Y cómo es el tema del lanzamiento de fideicomiso para las viviendas del gobierno? No, bien, bien. Lo que pasa que por ahí no sé, digamos, qué porcentaje de la demanda puede llegar a atender, digamos, me explico, ¿no? Por eso que lo lógico, o sea, lo ideal sería que los bancos, que vaya aumentando el crédito que otorgan los bancos, que son, por lo menos en todo el mundo, son los bancos los que dan los créditos, ¿no es cierto? Eh, entonces el Estado tiene una capacidad limitada para poder ayudar a la gente a pagar la cuota de la vivienda. Y bueno, de esa forma se llega a menos gente, ¿no? ¿Y en altura qué estás viendo? ¿Hay algo? Te vi en una promoción también de Sí, inmobiliaria. sí. Construcción en altura, digamos, creo que la municipalidad está tratando de aceitar los mecanismos de aprobación de proyectos, lo cual es muy importante. Se ve muy buena voluntad ahí. Pero también volvemos de nuevo a lo mismo. O sea, cuesta que la gente, digamos, en 2 o 3 años pueda comprar un departamento. Entonces, no hay la suficiente cantidad de edificios en construcción porque no hay un mercado suficientemente grande para gente que pueda acceder a una vivienda comprando un departamento con su ahorro en 3 años. O ya los tiene a los ahorros, o se lo prestó a la familia, o es un inversor el que está comprando. Entonces eso hace que esto tenga un límite, ¿me explico? Todo esto explotaría con crédito. Explotaría, como explotó en muchos países cuando esto sucedió, ¿no es cierto?
Ahora, demanda hay, lo que no hay es plata. Bueno, Y bueno, o crea. yo entiendo que es obvio, claro, demanda hay. El problema es que sí, hablar de demanda, si esa, no seguro que hay demanda, necesidad, diría yo. Porque demanda más bien se me ocurre, no, no soy economista, pero está más asociado a alguien que tiene el dinero para comprarlo. Yo lo que siento, lo que hay es necesidad. Mucha gente que paga alquileres y prácticamente si hubiera un crédito a tasa barata, podría llegar a comprar un departamento pagando una cuota similar al alquiler que está pagando hoy, como pasa en muchos países desarrollados, ¿no es cierto? Pero bueno, esto lleva tiempo, Gustavo, o sea, lleva tiempo. ¿Con qué trabas se encuentra un desarrollador al momento de decir construyo un complejo habitacional o un edificio, una obra nueva? Y bueno, la aprobación de los proyectos lleva un tiempo, pero yo creo que hoy en día la mayor traba es esa, la falta de un mercado, ¿no es cierto?, que esté en condiciones de poder comprar la unidad. Yo te doy un ejemplo. Vos te vas a Buenos Aires, a Capital, y ves en todos los barrios un montón de edificios en construcción. Un montón. Y vos vas y preguntás en un edificio que está en un 70% y tienen toda la unidad vendida. Muchas veces venden prácticamente antes de arrancar. Entonces, Capital Federal, que tiene otro nivel de ingresos, vos ves que hay cierta dinámica. No te podría dar datos si es más o menos que hace 3 años. No te puedo dar, pero es como que, digamos, no depende tanto de cierta medida económica o de cierta reglamentación el que fluye, digamos, la economía, ¿no? Tema precios, ¿cómo estamos? ¿Se mantienen? Ahora con el dólar supuestamente estable, ¿cómo está el cemento, materiales, los corralones? ¿Cómo ves el tema? Mira, es muy difícil ese dato. Hay como distintas opiniones, pero lo que yo creo que ayuda, lo que yo creo que es una buena noticia es la disminución de la inflación. Yo creo que eso es bueno, porque empezamos a saber de nuevo cuánto valen las cosas. Empezamos a saber cuánto vale un litro de leche, cuánto vale un kilo de pan, porque realmente hoy todavía sigue habiendo negocios que están un 30-40% arriba que otro, lo cual parecería que una locura hasta para un alimento. Y con la construcción pasa lo mismo. Está mejorando la competencia. Pero bueno, el problema no es el costo de los materiales, sino los ingresos de la gente que tiene que comprarlo. Entiendo que. El tema empresas constructoras, ¿cómo están? ¿Cómo se están manejando? ¿Están solventes, insolventes, en quiebra? Mira, es muy difícil hablar en general, porque son casi 200 empresas constructoras. Asociadas a la Cámara son 20 y pico. Pero la mayoría de las empresas ya, digamos, se achicó, ya despidió personal, ya achicó su estructura y algunas están con trabajo. Algunas están con trabajo. El 2025 fue mejor que el 2024, es verdad, en la provincia, es verdad. Pero, digamos, de todas formas, a mí no me gusta poner a la empresa como principal preocupación. Sí me parece que hay que poner la construcción como un motorizador de toda la industria. O sea, no solamente da trabajo a los obreros, sino a la entidad, a una gran cantidad de monotributistas, carpinteros, plomeros, electricistas, que por ahí cuando uno habla de 4.000 obreros nomás, está bien que hay muchos que ya son monotributistas. Entonces, personas dedicadas a la construcción hay más de 4.000. Y bueno, por supuesto hay mucha gente en la informalidad total, lo cual habría que tratar de evitar porque el problema es el futuro, ¿no es cierto? El problema es cuando esa persona llega a una edad que necesita ser asistida por el Estado, se encuentra con que no hizo ningún aporte, ¿no? Tema segundo puente o el actual quizás está como en su vencimiento de su vida útil. ¿Crees que es una urgencia el segundo puente? Y sí, yo creo que es una urgencia.
Yo creo que es una urgencia porque sí, porque el puente va envejeciendo. En algún momento no muy lejano va a haber que empezar a tener cuidado con las cargas. O sea, es como que el material, el hormigón armado va perdiendo parte de su resistencia. Eh, no creo que tenga riesgo de un colapso, quiero con esto tampoco, pero sí de que el hormigón es, además de cumplir una función que es la resistencia a la compresión, tiene la función de proteger al acero. El hormigón con el tiempo va perdiendo la propiedad de poder proteger al acero. ¿Está? Y cuando deja de proteger al acero, el acero empieza un proceso de oxidación interior y ahí empieza a ir perdiendo resistencia el hormigón. Eso por un lado, del punto de vista estructural. Del punto de vista del tránsito, yo creo que no hace falta que lo explique yo. Cualquiera conoce la problemática, que cualquier cosa que pase, el otro día mi señora estaba yendo a Corrientes, llegó al peaje, pagó el peaje, está bien, es una pavada lo que vale el peaje, y a los 5 metros que pasó el peaje se encontró con que el tránsito estaba detenido, y bueno, justamente había habido un accidente y estuvo detenido como 2 o 3 horas, dio la media vuelta y se fue. Se ¿Vio alternativa? Claro, no hay una vía alternativa y también muchos accidentes son generados porque, bueno, hay mucho tránsito pesado que probablemente si el tránsito fuera solo vehicular, que es para mí, para lo que habría que reservar el puente para los próximos 50 años, para el tránsito vehicular entre ciudades, porque también tenemos el problema Corrientes tiene el problema que ese tránsito está atravesando la 3 de abril. Hoy uno circula por la 3 de abril y impresiona. El flujo prácticamente está saturado el flujo. Diego Santini, el ministro del Interior, en su visita reciente a la ciudad de Resistencia, dijo que estaba en carpeta el segundo puente, ¿no? Sí, yo inclusive se entiende el esfuerzo del gobierno, porque eso se entiende cuando dicen, bueno, vos me pedís plata, pero ¿de dónde la saco? O sea, la decisión de no imprimir es una decisión tomada. Particularmente yo que no soy economista, me parece sana. Imprimimos de más durante mucho tiempo y no nos fue bien. Y no nos fue bien con la pobreza, Gustavo. Olvidémonos ya de la empresa constructora, cómo está. Hay un dato que es importantísimo de la pobreza. Es una vergüenza los niveles de pobreza que fueron aumentando casi 10% por década. Si vos prestás atención desde el inicio de la democracia, prácticamente 10% por década fue aumentando, de un 10 a un 50. Entonces, esto no es echarle la culpa a tal gestión o a tal otra gestión. Es una vergüenza de la sociedad argentina. Sí. La sociedad lo tiene que asumir, tiene que dejar de buscar un responsable. No porque tal, porque cual, porque sí, porque tiene que ir preso, porque no, porque... entonces, tiene que ser, digamos, una premisa que nos pongamos todo como objetivo. ¿Tenés esperanza que este 2026 las cosas mejoren en materia de construcción? ¿O? Y la veo un poco difícil por 2 razones. Primero, porque en el presupuesto nacional está puesto el 0,4% del Producto Bruto. Entonces, vos me podés decir el 6 es mucho, me podés decir el 4 es mucho, el 2,5 que es el promedio que Latinoamérica invierte, Latinoamérica un sector más pobre, ¿no es cierto?, que el mundo desarrollado, pero 0,4 es la quinta parte. O sea, no sé si tenemos dimensión de lo que eso significa. Así que no creo que esto pueda mejorar. No creo que las rutas puedan mejorar porque las rutas que se concesionan obviamente son las rutas que son una mina de oro, ¿no es cierto? Que esa ruta es obvio que se puede concesionar. De todas formas, es una transferencia de que el pago de las mismas la haga la gente que circula. O sea, tampoco es, digamos, un esfuerzo del gobierno por hacer algo. O sea, simplemente el que la transite va a tener que pagar por hacerlo. Y bueno, yo lo que veo que lo que más posibilidad de crecer tiene es la industria aeronáutica, porque la gente, entre lo que le cuesta el combustible, entre la ruta destruida y todo, cada vez está tratando más Avión. de viajar en avión, sacando con mucho tiempo para que el pasaje no le salga una suma elevada, ¿no es cierto? Pero parecería que
Así que bueno, no sé si a nivel provincial, bueno, lo que sí conozco es las intenciones, o sea, que el gobernador siempre manifiesta, como el ministro, su gran, digamos así, las terribles ganas que tienen de ejecutar obras, siendo que él es arquitecto, ¿no es cierto? Como ya nos repitió el primer día. Pero bueno, dependerá también de su flujo de dinero, ¿no es cierto? Cómo pueda ir manejándolo. ¿Qué herramientas cree que se necesitan para darle el impulso que falta al sector? Y bueno, yo lo que siempre soñé, ya de hace muchos años, es que se puedan sentar todos los sectores a conversar y a establecer presupuestos. Sí, bueno, a educación vamos a determinar tal presupuesto, a construcción tal presupuesto, etcétera, etcétera. Y después que cada ministro se junte, por ejemplo, educación, bueno, tal presupuesto, tal porcentaje. Y después que cada ministro se junte con los distintos sectores, universidad, escuela, secundaria. Porque los argentinos tendemos a decir, ¿vos querés que un enfermero gane más? Sí. ¿Vos querés que un policía gane más? Sí. ¿Por qué no? Porque nos protege. Y un docente sí, porque la educación es lo más importante. Todo es lo más importante, la salud, la educación, la seguridad. Pero el tema es que hay que administrar esos recursos y no alcanza. La Argentina siempre gastó históricamente en sus 200 años de vida más de lo que tenía. Y eso tiene un costo porque el que te presta el dinero te lo presta a una tasa altísima y termina convirtiéndose en un salvavidas de plomo. Entonces no es la solución. Nosotros cada vez que nos prestan plata nos ponemos contentos. Y bueno, pero ¿es para ponerse contento cada vez que te prestan más dinero? Hay que devolverlo el dinero. Y finalmente, ¿algún mensaje para quienes están en este sector, o a los ingenieros, arquitectos, a las empresas constructoras que están afiliadas a la Cámara? Mira, yo preferiría, discúlpame, que sea un mensaje más amplio, ¿viste? Yo creo que la sociedad tiene que demandar a los políticos mejor administración, eh, eh, disminuir la corrupción, porque la corrupción ocurre en todos los sectores, pero bueno, es el Estado el que tiene la responsabilidad de tratar de controlar ese otro flagelo que tuvo la Argentina y exigirle eso y que cuide el índice de pobreza y que cuide a los más desprotegidos. Entonces, si las empresas no tenemos que reinventar, nos reinventaremos. El problema es que la obra pública que hace falta, no sé, alguien la tiene que hacer. O la harán las empresas argentinas o contratarán una empresa china, pero la gente necesita cloaca, la gente necesita rutas. Olvidémonos ya de las necesidades de las empresas. ¿Está? ¿Son escuchados ustedes del sector? Cada vez que pedimos una entrevista, sí, conversamos, hablamos, generalmente nos ofrecemos para ver en qué podemos colaborar, porque también, viste, hay que tratar de ayudar, o sea, es fácil criticar y no tener la gran responsabilidad que es administrar una provincia con todos los sectores, ¿no es cierto? Bueno, gracias, Alejandro. Bueno, gracias a vos, Gustavo, por darme estos minutos para contar un poquito qué sentimos. A tu gracias.